usa pantalón, la mujer usa pantalón, no está arrepentida todavía. La mujer usa colorete, se pintó los cachetes, se puso arete, no está arrepentida todavía. Ah, pero pastor, mire cómo se sacude la hermana, cómo canta, cómo llora uno cuando escucha esos cantos. Mire, el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida, entra el Espíritu Santo. O sea, mire, el arrepentimiento verdadero produce Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué produce el Espíritu Santo entre nosotros? El Espíritu Santo entre nosotros produce un cambio total, un cambio excelente. Antes era fornicario, hoy ya no es fornicario. Antes era adúltero, hoy ya no es adúltero. Antes era ladrón, hoy ya no es ladrón. Antes era asesino, hoy ya no es asesino. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes se ponía pantalón, hermanita, hoy ya no se pone pantalón. No, hermano, pero es que, ¿de qué me sirve andar con la falda larga si voy a tener la lengua larga? Dice. Imagínate cómo está la excusa hoy en día. Va, está bien. Dios quiere tu falda larga, no tu lengua larga. ¿Quién te dijo a vos que Dios quiere tu lengua larga? ¿Sí? Pero qué triste es, mira pues, que las mujeres anden demostrando todo, ¿sí? Y hablo a mujeres que dicen que tienen la unción del Espíritu Santo. Qué triste es que la mujer ande mostrando todo. La lengua la tiene larga y la faldita la tiene corta. Eso es más terrible. Es más decencia que una mujer, aunque sea impía, cubra su desnudez. Es más decencia una mujer, aunque sea impía. Las mujeres impías antes no mostraban su desnudez. Pero, hermano, pastor, ¿qué ganamos con eso? Sí, ganas algo. Aunque seas impía, cúbrete. No dejes que cualquier hombre te ande codiciando. No andes provocando a cualquier hombre. Si quieres ser una mujer, verdadera mujer. Y pues falta el arrepentimiento. Ahora imagínense, si las mujeres tienen falda larga y todavía tienen la lengua larga, imagínense qué se espera de las mujeres que usan pantalón. ¿Qué se espera de las mujeres que se usan colorete, que se usan arete, que se usan un montón? Hay algo ahí. El problema es que no está el Espíritu Santo. El problema es que no está el Espíritu Santo. Cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede entrar, porque escrito está que Dios no puede habitar en un lugar sucio. El apóstol Pablo le dice a los corintios: puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne. Carne, ¿qué es lo que va en la carne? El arete, los pantalones, las faldas cortas, mujeres, los coloretes, eso es contaminación de carne. Tu carne está contaminada. Te pintas la cabeza, eso es contaminación de carne. Te pones una blusa donde estás mostrando tus pechotes, eso es contaminación de carne. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Me estoy dando a explicar, ¿verdad, hermanos y hermanas? Contaminación de carne. Limpiémonos de la contaminación de carne. No hablaba solo de comer cosas inmundas, sino que hablaba de vestimenta. Limpiémonos de contaminación de carne, de espíritu. Hay espíritus contaminadores, sí. Ahí salen profetizando mentiras, profetizándole al adúltero, profetizándole a la fornicaria, profetizándole al avaro, profetizándole al narco. Espíritus contaminadores que no son el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está ahí, ese va a exigir santidad al narco. Le va a decir que deje de vender drogas, que deje de transportar cocaína. Le va a decir que deje de tomar cerveza. Le va a decir el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la función del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Porque el arrepentimiento es sentir dolor de lo malo que estamos haciendo. De esa manera viene el Espíritu Santo. Y como consecuencia de que está el Espíritu Santo en nosotros, ya no hay malas obras. Se acabaron las obras de la carne. Se acabaron las obras de lo malo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son, que dice, hechas nuevas. Eso produce el Espíritu Santo. El arrepentimiento produce un dolor terrible de lo malo que antes hacíamos. De lo malo que antes hacíamos, y venimos y comenzamos a decidir tener un cambio especial, y entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ayuda, nos da frutos.
Dice el Señor en Hechos capítulo 2, verso 19. Vamos a ver si, 3 verso 19 es. Hechos capítulo 3, verso 19. Oiga bien lo que dice. Es necesario un verdadero arrepentimiento, si no, lo que hay es falso espíritu. Los espíritus también contaminan. Ese espíritu de cantantes, ese espíritu de profecías falsas, ese espíritu de profecías falsas también contamina. Porque muchos dicen, ala, qué bonito que le digan a uno cositas que dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Pero es mejor el Espíritu Santo está en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la palabra nos guía, la palabra nos exhorta, nos transforma y nos lleva por el buen camino. No puede venir presencia de Dios a los cuerpos, no puede venir presencia de Dios a las vidas si no hay un arrepentimiento. Si la hermana no se arrepiente, no puede recibir el Espíritu Santo, no puede recibir la presencia del Señor. Por más que haya brincado, cantado, brincado, saltado en el culto, no era la presencia de Dios que lo estaba tocando, era un espíritu engañador, un espíritu engañador. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice el Señor, perfeccionando la santidad. La santidad se debe perfeccionar, no es que Dios mira mi corazón, dice, entonces no estás perfeccionado, porque lo que estás mostrando en tu vestimenta, estás mostrando, mujer, lo que tienes en el corazón, estás desnudando tu corazón, el mostrar esas sensualidades, estás mostrando que tu corazón está desvestido. Dice Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos. Oye, viene el arrepentimiento. Y convertíos. Arrepentíos y convertíos. O sea, arrepentíos es sentir el dolor de sentir que lo que estoy haciendo está malo. Estoy engañando a mi esposa, está malo. Estoy engañando a alguien, está malo. Eso es sentir arrepentimiento. Estoy robando en la empresa, eso está malo. Estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, eso está malo. Eso es arrepentimiento. ¿Y cuál es el convertidos entonces? Convertidos es dejar de hacerlo. Ya no lo hago porque eso es malo, porque me arrepentí. Ya no lo hago. Eso es convertido. Convertirte de un pecador a un santo. Convertirte de un pecador a un justo. Eso es convertirte. Dios quiere que te arrepientas y te conviertas. Hay gente que solo se arrepiente, sí, dice, está malo lo que yo estoy haciendo, me estoy pintando, pero no deja de pintarse. Me estoy poniendo arete y eso está malo, dice, y no deja de ponerse los aretes. Estoy engañando a mi pareja, dice, y no deja de engañar a la pareja. No es solamente el arrepentimiento, sino que necesitamos un convertimiento. Cuando viene el convertimiento y comienzas a hacer obras, actos de un arrepentimiento, es cuando viene el Espíritu Santo. De lo contrario, el Espíritu Santo no entrará, porque Dios no entra en vasos sucios. El Espíritu de Dios no entra en vasos corrompidos, vasos de deshonra. El Espíritu Santo entra en vasos limpios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice dos palabras acá, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. Para que sean borrados vuestros pecados. Oiga, borrados, esto me suena muy lindo. Borrados. Cuando se borra, ejemplo en la clase, cuando estabas en primer grado, escribías con lápiz y tenías el borrador encima del lápiz. Ejemplo, te equivocabas de palabra, era un grave error. Ponías mamá con el lápiz, pero en vez de escribir mamá, escribiste nana. ¿Qué tenías que hacer? Inmediatamente tenías que borrar porque eso estaba malo. La palabra perfecta era mamá. La palabra perfecta era mamá y escribiste nana. Entonces borraste tu error, borraste tu acto malo y una vez más escribiste en eso borrado la palabra original, la palabra perfecta, mamá.
Sí, mamá. M-A-M-A, punto arriba. Mamá. Ya no se volvió a escribir nana, porque se borró un error, una mala palabra, y se escribió la original porque se borró con un borrador. Así es la vida del pecador. Estabas equivocado de vida, estabas haciendo lo que no le agradaba al Señor. Entonces Dios hizo esto, borró tu historia vieja, tu historia pasada, borró tu historia que no era. Antes te echabas una o dos cervecitas y el pastor te decía, dale, pecado es emborracharse. Pecado no es tomar una o dos, pecado es emborracharse, te decía, pero eso era malo. La palabra correcta es no tomar, no pecar. Hijitos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, tiene abogado para con el Padre. Entonces se borró ese acto de tomarse 2 cervezas, ese acto de adulterar, ese acto, y se escribe encima de lo borrado lo real: no adulterarás, no fornicarás, no bebas vino. Mire, entonces la cosa tiene que ser diferente. No se puede escribir el mismo error en lo borrado, porque si no el Espíritu Santo no entra. Hay mucha puercada dentro de las denominaciones y congregaciones que dicen todavía somos pecadores, y dice aquí que Dios borró nuestros pecados. No puedes volver a hacer lo mismo. Si en la primaria escribías una mala palabra, en vez de la buena palabra, en vez de la palabra perfecta, tenías que borrarlo y escribir la perfecta. En la vida espiritual es así. En la vida espiritual es que si dejé el adulterio, ya no puedo volver al adulterio. Ya no puedo volver a la mentira. Si era mentiroso, ya no puedo ser mentiroso porque mis pecados se borraron. Lo borró el Señor con su sangre. Lo borró el Señor con su sangre, hermano amado. Y hoy tiene que ser diferente. No puedo volver a hacer lo mismo que antes hacía. No puedo volver a hacer lo mismo que antes hacía. Hermano, mire, porque si no, no viene el Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo. Vamos a ver palabra de Dios en esta hora. No puede venir el Espíritu Santo. No puede venir, hermano, el Espíritu Santo si lo que borramos dice que para que vengan de la presencia del Señor tienen que arrepentirse, convertirse. Ejemplo, un adúltero ya no vuelve a tener otra mujer, solo su mujercita es su esposa. Antes tomaba, hoy ya no toma. Antes tomaba cerveza, hoy ya no toma cerveza, porque borró sus pecados. No se puede escribir la misma cosa en lo borrado. Oiga, si se borró es porque estaba mal. Si se borró era porque no funcionaba así, no había perfección. Así es la vida en el Señor, pero hoy en día por ahí le han mentido a la gente. Les han dicho que así tienen el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo de Dios, señores. Esa es una contaminación de espíritus engañadores. Y usted que no tiene discernimiento fácil lo engaña. Hermano, no se puede volver a lo mismo, a la vida pasada. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 18, porque si las mismas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor, culpable. Usted que antes usaba los pantalones y en una ocasión sintió pasión por la verdad, sintió pasión por el mensaje. Sí, porque ha pasado con muchas hermanitas que se pintaban y pastor, desde que escuché su mensaje, pastor, dejé las pinturas, pero luego dejó de escuchar la radio, volvió otra vez a las pinturas. Es transgresora. Y el transgresor, toda transgresión recibe su justa retribución. Si la palabra de Dios por medio de los ángeles fue firme y confirmada por el Señor Jesucristo y los que la oyeron, y toda transgresión recibió su justa retribución, Dios va a retribuir, castigar
a aquel que vuelve a lo malo, hermanos. Hay peligro de volver a lo malo. No podemos, hermanos, ser así. Mucha gente se ha acostumbrado al evangelio donde le dicen que todavía se puede hacer lo mismo que antes hacía uno. No. ¿Dónde está que quedaron las cosas viejas pasadas? ¿Dónde están las cosas nuevas? ¿Dónde está esa nueva personalidad? ¿Dónde está, hermano, ese nuevo cambio que Dios exige? El evangelio, hermano, ha caído en manos de disparates. Ha caído en manos de aquella gente que confunde a los demás. Y por eso es que no hay una pasión por el evangelio. No hay una pasión por el mensaje. No hay una pasión por la verdad, por la realidad. Porque no podemos volver a construir lo mismo malo que hacíamos antes. No podemos, hermano, el pecado era antes en el pueblo, pero ahora que habemos conocido al Cristo de la gloria, el pecado se quedó, el pecado terminó. El pecado tiene que terminar, hermano. Gálatas 2:18 le estoy leyendo que dice, porque si las cosas que destruí, tú destruiste el pecado, ya no lo vuelvas a edificar. Tú destruiste el adulterio, ya no lo vuelvas a edificar cuando miras a la que no es tu esposa. No vuelvas a edificar lo malo. Dejaste la novela, déjala, ya no la vuelvas a edificar. Porque te haces transgresor y el transgresor va a recibir su justa retribución. Hermanos amados, el pecado debe quedarse por completo. El pecado debe quedarse, hermano amado. El pecado debe quedarse por completo. Cristo padeció por nosotros una sola vez. Y el que piensa que Cristo padeció, también termina con el pecado. También termina con la iniquidad. Pero hoy en día vemos que todo es igual. El cristiano le gusta el pecado todavía porque dice que no es perfecto. Yo te voy a decir la realidad por qué ese cristiano todavía le gusta el pecado y por qué todavía porque él cree que nosotros todavía podemos pecar. Es porque no tiene el Espíritu Santo. Es porque no tiene el poder de Dios dentro de él, pero si el poder de Dios estuviera en él, pensara diferente. Arrepentimiento produce cambio de pensamientos. Los pensamientos negativos se cambian por pensamientos positivos. Una persona que de verdad está arrepentida y que de verdad ha venido el Espíritu Santo piensa diferente. Ya no vuelve a edificar el pecado. Ya no vuelve a probar el pecado. Ya no vuelve a darle sí al pecado. Una persona que de verdad ha venido el refrigerio de Dios, que se le borraron los pecados, tiene un reinicio bueno, donde no hay virus, donde no hay, hermano, errores, donde no hay pecados voluntarios. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta. Porque ejemplo nos vino a dar el Señor, aleluya. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pero ¿quién se quiere armar del mismo pensamiento de Cristo? No, solo Cristo es santo, solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Mire lo que Pedro está diciendo. Para una persona arrepentida, una persona convertida, una persona que de verdad practica lo que verdaderamente es la santidad, esa persona piensa diferente. Hoy no, hoy hasta el predicador de sana doctrina dice, aunque no somos perfectos, dice, ¿sabe por qué? Porque él solo está hablando por hablar lo que quiere, pero no está hablándolo porque Cristo de la gloria sienta una pasión especial por él, sino porque él solamente lo está diciendo por decir. No tenemos que ser perico, el perico todo lo que oye lo dice. Pero el oidor de la palabra hace lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, dice, vosotros también, no solo Cristo, vosotros también. Si Cristo venció el adulterio, si Cristo venció el pecado,
Si Cristo venció lo malo, vosotros también, dice el apóstol Pedro. Pero esto no lo quieren entender muchos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos dicen, no hermano, todavía somos pecadores? Usted oye a cantantes, predicadores de influencia diciendo que todavía son pecadores. ¿Por qué están predicando entonces? ¿Por qué están dentro del evangelio entonces si todavía son pecadores? Hermano, si el evangelio fue escrito para que no se peque, el evangelio fue escrito para terminar con el pecado. Este libro bendito fue escrito para que se acabe el pecado en las almas que oyen su palabra. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, viene la palabra, el hombre cambia de mente, piensa como Cristo pensó. Y si padece él en la carne, termina con el pecado. O sea, si él está en la carne, termina con el pecado. Verso 2 dice, para no vivir el tiempo que le resta en la carne, o sea, en el cuerpo. Mire, Dios aquí está mostrando que exige perfección, exige que el pecado no reine en nuestro cuerpo. Pero no lo entienden así muchos. Muchos no quieren, hermano. Muchos quieren ese evangelio y lamentablemente, desgraciadamente, están poniendo la mirada en su pastor. Como su pastor le dice que así van bien, pero directito al infierno. Así van bien, pero directito al fuego eterno, hermano amigo. Porque así no se salva. Si usted es un transgresor de la ley de Dios, usted se hace culpable. Y si usted es culpable, Dios no va a tener por inocente al culpable. Le va a venir castigo, le va a venir paga, le va a venir castigo. Oiga, ¿por qué se están muriendo muchos? La mortandad viene por causa del pecado. La mortandad viene a Guatemala por causa del pecado. La mortandad viene donde quiera que me escuches por causa del pecado. Porque el pecado es muerte. Por eso no tenemos que vivir conforme al pecado el tiempo que nos resta en el cuerpo. No tenemos que vivir conforme a las cosas de este mundo. No, la iglesia debe ser diferente. Porque el que piensa como Cristo pensó, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que piensa conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los pensamientos de los hombres, pero el pensamiento de Dios no está ahí. El pensamiento de Dios no les interesa. La voluntad de Dios no les interesa. Yo no debo vivir como vive mi vecino. Muchos dicen, al cabo que no es el primer pastor que peca. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Nosotros no tenemos que vivir como vive ese miserable. No es el primer hombre que peca, dice, no, pero nosotros no tenemos que vivir como viven los demás. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad del Señor, dice la palabra, que es la santificación. Esa es la voluntad del Señor, entendelo. La santificación es la voluntad del Cristo de la gloria. Pero muchos aquí es donde entra. Es que tal iglesia lo hace, es que tal hermano lo hace, tal hermano dice malas palabras. Yo también puedo decir malas palabras porque no es el primer hombre que dice malas palabras. Dice, momento, mira. El que de verdad ha padecido por Cristo, el que de verdad se llama cristiano, el que de verdad se llama hijo de Dios, no está conforme a la concupiscencia de los demás. Sí, los demás pueden estar en el pecado, que sean ellos que se condenen. Pero quien es hijo de Dios está conforme a la voluntad de Dios. Entiende que ya pecaste, que ya fuiste en el mundo. Eso fue en el mundo. ¿Qué te sacas ahora? Fuiste adúltero en el mundo, ya probaste el pecado, ¿qué más haces ahí? Ya probaste la maldad, ¿qué más haces ahí? Te vas a morir. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, iglesia. ¿Por qué sigues ahí, iglesia? ¿Por qué sigues ahí, oh pueblo? Novela, mentira, bailes, orgías, cumpleaños, bautizos católicos, y ya no eres
Ya no eres católica, eres cristiana. Eres hija de Dios. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué haces metido en misas? ¿Y no que eres hijo de Dios? Yo oigo a pastores que hasta ellos se van a meter a misas, dice. Oía la otra vez en un mensaje a alguien que dice que los invitaron a que acuerparan una misa. Acuerparan al vecino que se había muerto. Ya el vecino está muerto, señores. Y dice el pastor que estaba predicando el cura o sacerdote, ojalá que predique algo bueno. Es que dijo él, ¿cómo vas a esperar que un sacerdote o un cura te predique algo bueno, mijo? No seas tonto, no seas bruto. No puedes esperar que te predique algo bueno. Ese te va a predicar mentira. Ese te va a predicar impiedad. ¿Qué haces metido ahí? Mire, es tontería de un pastor que esté metido en esos cultos. Eso es comunismo. Ya el muerto está, señores. Que te llamen a orar por un enfermo, ahí sí tienes que ir. Pero ahí no vas, ¿verdad? Sinvergüenza, ¿verdad? Pastor sinvergüenza, ahí sí no vas. Ahí mejor te quedas con los brazos cruzados diciendo que eres de sana doctrina. Pero si te invitan a un velorio, ahí vas a abrir la bocota, ahí vas a acuerpar con tu iglesia y vas a oír al cura. Sinvergüenza eres. La Biblia dice que tenemos que ser diferentes a los demás. Si el pecado fue borrado en nosotros, no se puede volver a estar en lo mismo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino la voluntad del Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Antes ibas a misas, a bailes. Antes ibas de campaña en campaña. Hoy no se puede ir de campaña en campaña porque uno no sabe ni qué adúltero se va a llegar a parar ahí. Uno no sabe ni qué blasfemo se va a llegar a parar ahí. Pero la iglesia está en una emoción tremenda, andando conforme a la carne. Está perdida. Andando en las lascivias, dice. Vicios sexuales. Concupiscencias, son apetitos desordenados. Vamos a hacer una acción de gracia, pero vamos a matar 3 toros. Apetitos desordenados. Vamos a hacer una acción de gracias, pero vamos a llenar el altar de flores. Apetitos desordenados son concupiscencias. Dios no exige eso. Son abominables idolatrías. Eso es lo que es. Embriagueces. Porque usted sabe que la gente se está embriagando con los afanes de esta vida. Con los afanes de esta vida se están embriagando muchos. No es que piensen en las almas, sino que están embriagados con los afanes de esta vida. Andan como embriagados, como borrachos. Pastor, hermano programador, complázcame con un canto. Sí, dice el programador, porque como está borracho espiritual, está como ebrio, está como bolo, como borracho. Está bien, hermanita, ahorita le vamos a complacer a la hermanita Juliana. Solo oiga la palabra complacer. ¿Quién te dijo a vos que en el evangelio se complace, Señor? ¿Quién te dijo a vos que en el evangelio se complace? Esas son concupiscencias. Póngame el mojado, hermano, dice. Póngame, hermano, el mojado. Oiga, concupiscencias, borracheras. Póngame, hermano, esa canción me llega al alma. Póngame feliz, feliz cumpleaños, hermano. Concupiscencias, apetitos desordenados. Si el pecado fue borrado, ya no debe estar ahí, hermano. Ahí están en las radios, hermano. Cuidadito, hermano. Cuidadito, porque mire qué tremendo lo que está. Ya no hay un cambio, ya no hay una transformación. Todo es igual. Ay, hermanito, que si el pastor, la pastora logró un éxito, ahí van los reconocimientos. Dice, tú no necesitas reconocimiento en esta tierra, tú necesitas reconocimiento allá arriba. Ahí va un trofeo, dice, como que en cuadrangular de juego de pelota están los hijos del diablo, mire, haciendo buchinches, destroces dentro de las iglesias, perversos. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia debe santificarse, ser totalmente diferente.
En la iglesia verdadera que le fueron borrados sus pecados, se entiende que el tiempo pasado ya basta. El tiempo pasado para haber hecho lo que hizo. Ahora tiene que hacer lo que Dios dice. No lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, fiestas desordenadas, disipación y abominables idolatrías. Y aquí es donde viene, hermano, lo bueno, ¿me? Que cuando usted se aparta de estas cosas, usted parece como que no tiene parte con estos hijos del diablo. Los gentiles son los mundanos, los impíos, y así están las iglesias como mundanas. Y oyen un mensaje de esto, hermano, donde hasta el cumpleaños es malo. Hasta las cosas que están haciendo es malo. Ah, ¿les parece cosa extraña? Sí. Qué extraño ese hombre, todo es pecado para él, dice. Todo es pecado para él. Mira lo que dice la palabra, esto les parece cosa extraña. A la verdadera iglesia la van a ver extraña. No van a ver que tiene igualita cosas del mundo. La verdadera iglesia tiene que ser extraña en esta tierra. Esa es la verdadera iglesia. Los que le fueron borrados los pecados son extraños en esta tierra. Pero quien no le ha sido borrado el pecado, lo invitan a una misa y va a meterse a la misa. Lo invitan a una fiesta desenfrenada, aunque dice que son cristianos, ahí va a meterse. Pero el verdadero cristiano se aparta totalmente. Hace la diferencia totalmente. Hace la diferencia por completo en su vida. Mire lo que dice la Biblia, mire. ¿A esto les parece cosa extraña? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, cuando el evangelio se predica como es, hay gente que siente extraña la doctrina. Hay gente que siente extraña la manera de vivir de uno. En la colonia lo van a ver como extraño a usted. Sí, porque a usted no le gusta andar en chisme. A usted no le gusta andar en payasadas. A usted no le gusta estar ahí. Entonces lo van a ver extraño. Tienen que verlo extraño, porque si usted no lo ven extraño, usted no está en nada, hermano. Usted no está en nada, iglesia. Usted no es hermano, usted no es hermana, porque quien hace la voluntad del Padre, que es la santidad, ese es hermano y hermana. Alabado sea Dios. Tiene que haber un cambio, hermano. Pero hoy las iglesias ya no se ven extrañas. Hoy hasta el católico, el impío, acompaña ese culto y no se convierte. ¿Por qué? Porque sienten que es igual que en la iglesia católica. El carismático acuerpa y sienten que es igual el evangelio. Las iglesias cristianas llamadas evangélicas iguales están todos. Ellos sienten que no deben convertirse porque no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Pero la verdadera iglesia, hermano, da la palabra como tiene que ser. Es necesario que se exija que se deje el pecado. Esa es la verdadera iglesia. Va a ser extraña. A Jesús lo miraron extraño. A Jesús lo miraron extraño porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Porque mire, hermano, la gente lo va a ver extraño. A esto les parece cosa extraña. Ese 1 de Pedro 4:4. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Cuando uno no pone flores, mire, en la iglesia uno parece extraña. Pastor, y aquí no pone flores. No, las flores son para los difuntos, señores. Las flores no son para Dios. Las flores son para difuntos. Dios no es difunto. Dios no es muerto. Dios no es cementerio. Dios no es cerro quemado. Dios es espíritu y es verdad y exige santidad y cambio. Les parece cosa extraña. Es que ese programa así no me gusta porque se meten con las flores del Señor. Mi Dios no quiere flores, mamita. Mi Dios no quiere flores, papadito. Mi Dios quiere gente santa. Gente que ya no practique el pecado. Porque a Dios no lo vas a convencer con una florecita. Entonces vamos a parecer extraños. Vamos a parecer extraños. Cuando ya uno ya no pone globos en los cultos, ¿verdad? Y si se hace acción de gracia, se hace normal como cualquier día y se le da la gloria a Dios. Uno ya no pone globo, ya no tira ramitas, ya no tira pino, ya no tira de esas cochinadas, hermano. La iglesia es diferente. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no ha llegado a entender que tenemos que ser borrados los pecados? Entonces la gente se queda viendo y dice, qué extraño este hombre. Qué extraña esta iglesia. Sí, esa es la iglesia de Cristo. La que tiene el Espíritu de Dios. Que no importa si en una piedra se sienta a escuchar palabra de Dios. No importa si en una silla humilde se sienta, así como los apóstoles del Señor. Ellos no anduvieron poniendo flores, globos. No anduvieron poniendo payasadas, cochinadas.
No anduvieron celebrando el cumpleaños a lo grande de Pedro, de Juan, de Pablo. No había tiempo para eso. La iglesia no tiene tiempo para cochinadas. La iglesia tiene tiempo solo para el Señor. Esa es la iglesia que se ve con Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Pero la iglesia que toma las cosas del mundo, esa no es la iglesia de Cristo. Los que toman las cosas del mundo, eso no se les ha sido borrado los pecados. Por eso es que el pecado mismo produce esas cosas. Pero cuando a alguien de verdad se le borraron los pecados, hermano, hay diferencia, hermanos amados. Seguiré con el tema en esta hora. Bendito sea el Señor. 42 75 84 80 47 01 81 70. Bendiciones para todos.